Hola con todos, hoy realizaremos un análisis jurídico basado en la teoría del delito para entender cómo se sanciona una conducta. Utilizaremos el siguiente caso. Carlos, con problemas personales, decide acabar con la vida de Andrés, con la ayuda de su amigo Mateo, quien vigila el lugar. Carlos ataca a Andrés al salir de la universidad, causándole la muerte. Estamos ante un presunto delito de homicidio, según nuestro Código Orgánico Penal vigente, el artículo 144. Esta conducta se sanciona con una pena de 10 a 13 años. Aquí el bien jurídico protegido es la vida humana, el más alto valor de nuestra legislación. Es un delito de resultado porque requiere que la muerte se materialice. Además, es doloso, ya que Carlos tuvo la intención clara y el conocimiento de lo que estaba haciendo al comprar el cuchillo y esperar a su víctima. Para cumplir con el elemento normativo, podemos acudir al Código Civil para definir qué es persona, ya que solo una persona puede tener responsabilidad penal. Por ejemplo, si un animal mata a alguien, no sería punible. En cambio, conceptos como matar u homicidio se encuentran regulados en el COIP. Para continuar con nuestro análisis de la posible responsabilidad que pudo tener Carlos, en este caso debemos analizar la estructura del delito, partiendo de la conducta, que en este caso es el acto voluntario de Carlos de agredir a Andrés. Seguiremos con la tipicidad. La conducta encaja con la ley. Efectivamente, el acto de Carlos al apuñalar a Andrés se adecua perfectamente en el tipo penal de homicidio descrito en la norma. ¿Es antijurídico? ¿Es contrario a la ley? Pues sí. La conducta lesiona la vida y no existe ninguna causa de justificación que la excluya, como la legítima defensa, que la haga legal. No había necesidad de atacar a Andrés. Finalmente tenemos la culpabilidad, que es el juicio de reproche personal hacia Carlos. Carlos y Mateo tenían la capacidad de comprender que matar es ilegal y aún así decidieron actuar contra la norma. Por lo tanto, son culpables. Para entender cómo Carlos llegó a cometer el delito, debemos analizar el intercriminis, que según Zaffaroni es el camino que sigue el delito desde que nace en la mente del autor hasta su consumación. Su función principal es distinguir qué actos son castigados por la ley y cuáles no. Empieza en la fase interna. En nuestro caso, Carlos tuvo la idea y deliberó sus problemas con Andrés y tomó la resolución de matarlo. Como menciona Mr. Puig, esta fase ocurre solo en un pensamiento y por lo tanto no es punible. El derecho penal no castiga intenciones, solo conductas externas. Sin embargo, el peligro real surge en la fase externa, donde la voluntad se manifiesta en actos concretos. Aquí es donde Carlos compra el cuchillo, que es un acto preparatorio, y junto a Mateo ejecutan el plan afuera de la universidad al atacar a Andrés y causarle la muerte. Pasamos de la ejecución a una consumación. En este punto existe una total punibilidad porque la conducta ya ha lesionado el bien jurídico, que es la vida. En este caso podemos diferenciar los actos preparatorios y la tentativa. Los actos preparatorios son las acciones previas a cometer el delito. En este caso se explica que Carlos planea matar a Andrés, habla con Mateo para que lo ayude, compra el cuchillo y esperan fuera de la universidad. Todo esto coincide con esta lámina, donde se explica que son medios para cometer el delito, aunque estos no son punibles, al menos que el tipo penal lo incluye expresamente. Por otro lado tenemos la tentativa, que es cuando comienza la ejecución. Si Carlos hubiera atacado a Andrés y este sobrevivió, existiría tentativa de homicidio. Pero como Andrés murió, ya no hablamos de tentativa, sino estamos hablando de un homicidio consumado. Autor es el sujeto a quien se le puede imputar uno de tales hechos como suyos. En este caso también podemos indicar la participación criminal. Carlos es el autor directo, porque realiza materialmente el delito atacando a Andrés con un cuchillo. Mateo participa ayudándolo y vigilando que nadie se acerque, facilitando la ejecución del crimen. El cómplice contribuye al delito, pero no ejecuta directamente el acto principal. Por eso Mateo es considerado como cómplice. Por otro lado, si ambos hubieran atacado juntos a Andrés, entonces hablaríamos de coautores, porque participarían directamente en la ejecución del delito. También tenemos un término que es el autor mediato, quien es el sujeto que usa a otro como instrumento, pero en este caso no pasa. Jurídicamente nos encontramos ante un delito de homicidio, doloso y de resultado. Se analiza la capacidad de Carlos y Mateo para averiguar si ambos son imputables, lo cual sí lo son. Se ha cometido el delito, por lo tanto superó la fase externa. Es punible. Ha lesionado un bien jurídico que es la vida. Y se ha analizado la antijuricidad formal y material. Se analiza el intercriminis desde la ideación hasta su consumación. Y podemos concluir también que Carlos es el autor directo y Mateo es su cómplice, siendo hechos sujetos activos de la infracción
y Andrés, sujeto pasivo. Es entonces que podemos acotar que el derecho penal solo castiga conductas que en su desarrollo, o sea, liter criminis, llegan a lesionar efectivamente el bien jurídico protegido, y éstas se adecúan a un tipo penal que previamente el legislador ha planteado en la norma penal.